Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, les deseo en esta mañana de domingo una muy feliz Navidad. Qué bonito celebrar el nacimiento de Jesús en el día domingo, que significa el día del Señor. Y el mundo entero, también el cielo, se regocijan con la llegada de Jesús a la tierra. Ayer en la Misa del Gallo íbamos comprobando cómo fue este evento histórico que tenía unas características tan especiales, pero que fue tan poco tomado en cuenta cuando ocurrió. Pasó algo tan como de bajo perfil, como se dice hoy en día, ¿no? Que prácticamente esa noche pasó desapercibida para la mayoría. Solamente se dieron cuenta los ángeles y los pastores. Los Reyes Magos llegaron días después, aunque los tenemos también representados en el pesebre. Pero eso que ocurrió aquella noche en que el niño Dios nació en un establo, en una gruta, porque no había lugar para él en la ciudad de Belén, y que estuvo iluminado por una gran estrella, es un evento histórico que, sin embargo, tiene una repercusión en la eternidad de Dios. O podemos verlo desde otro punto de vista, ¿no? Dios, desde toda la eternidad, porque Dios no tiene principio ni fin, ha estado pendiente de este momento.
para Dios también es muy importante. Porque, veamos, Jesús es, como dice la palabra hoy día, Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios. En el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así comienza el Evangelio de Juan, y es el prólogo de Juan el que pone este marco del gran misterio de la Santísima Trinidad y de la encarnación y del nacimiento del Niño Dios, con estas palabras tan profundas y tan teológicas. Por eso entonces lo que ocurrió ayer fue un evento extraordinario. María estaba con una urgencia, tenía que dar a luz a su hijo. San José estaba muy apurado para encontrar un lugar más o menos digno para el nacimiento de Jesús. Pero todo esto entonces, queridos hermanos, hoy día la Iglesia lo reflexiona, lo medita y con tranquilidad, con mucha paz, contemplamos y adoramos el misterio de Dios. Quien ha nacido es Dios, el Hijo de Dios, aquel que está representado acá como la palabra de Dios. La palabra de Dios. En el principio estaba la palabra. El principio de todo es el Padre eterno, porque todo procede del Padre. Incluso el Hijo, y del Padre y del Hijo proceden el Espíritu Santo. Y después la Santísima Trinidad, en su totalidad, crea el mundo, el universo, el cielo, los ángeles, todo lo que existe. Viene de Dios, Dios uno y trino. Pero en el principio, quiere decir, en el Padre, en el Dios eterno, estaba la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el Hijo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y esta palabra, explican los teólogos como Santo Tomás de Aquino, es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. El Padre se conoce a sí mismo y piensa un concepto, ¿no es cierto?, una idea. Y esa es la palabra de Dios. Y en ese conocimiento está el Hijo, porque el Padre y el Hijo son uno solo. Y entre el Padre y el Hijo hay tanto amor que de ahí procede el Espíritu Santo. Y esas tres personas son distintas, pero conforman un solo Dios, un solo ser. Es el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, desde toda la eternidad, Dios Hijo sabe que tendrá que venir a este mundo, nacer también en el tiempo, no solo en la eternidad, sino en la historia nuestra, y hacerse uno de nosotros. Y en este nacimiento es muy importante la Virgen María, porque Él no quiso venir así como por generación espontánea o bajando del cielo, ya formado como un hombre de 30 años para realizar su tarea, no, sino que Él se mete en nuestra historia y se hace uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Es el Cordero Inmaculado, pero nació como todos nacemos. Claro que milagrosamente, porque al nacer Él preservó la virginidad de su mamá. Nació de manera milagrosa, pero nació y era un niño pequeño y estaba en los brazos de María. Entonces, hermanos, también nuestra Madre ha sido pensada desde toda la eternidad como la Madre de Dios. Entonces, el Hijo eterno de Dios, desde mucho antes de nacer, es decir, desde siempre, siempre, Él ha amado a María, piensa en su madre, porque ella es su mamá. Cuando la Virgen se aparece en Lourdes, ella le dice una frase a Bernardita que ella no entiende, ¿no? Santa Bernardita le dice: yo soy la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Para nosotros, la Inmaculada Concepción significa que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Y eso es lo que significa el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero el Papa Beato Pío IX también le dio otro significado.
Y otro santo del siglo XX, San Maximiliano Kolbe, fue desarrollando esa idea. Y es que la Inmaculada Concepción es María misma. Desde toda la eternidad, ella es la concepción inmaculada. Es decir, que cuando Dios engendra a su Hijo, el Padre tiene a su Hijo, también está pensando en María, porque María es verdaderamente la Madre de Dios. Entonces la Virgen Santísima, igual que todos nosotros, fue pensada y amada y elegida por Dios desde toda la eternidad. Entonces esto es precioso porque quiere decir que este nacimiento no viene así por acaso, sino que fue pensado, amado por Dios, elegido por Dios, predestinado por Dios. Pero también el nacimiento de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un hijo amado de Dios. Y no es coincidencia que hoy estamos acá, en la Navidad, celebrando el nacimiento de Jesús, que también en cierta forma es nuestro nacimiento a la vida de hijos de Dios. Nosotros somos familia de Dios. Nacemos igual que Jesús, a la vida de Dios, a la vida de la gracia, en el día del bautismo. Y el bautismo entonces es el momento más importante de nuestra existencia. A pesar que a veces no nos acordamos cuál fue el día de nuestro bautismo, pero cuando estemos en el cielo, Dios mediante, nos vamos a dar cuenta de eso. Que el día de nuestro bautismo se produjo una transformación en nosotros. Total. Así como el mundo se transformó con el nacimiento de Jesús. Por eso dividimos la historia antes de Cristo, después de Cristo, ¿no es cierto? También nuestra vida debería ser así. Antes de mi bautismo, después de mi bautismo. Porque después del bautismo se produjo una transformación total en nosotros, en mi persona. Yo paso a ser un hijo de Dios. Soy como un ramito que está en un árbol y lo sacan de ese árbol y lo injertan en otro árbol, que es un árbol divino, que es Jesús mismo. Jesús, con su cuerpo místico que es la Iglesia, quiere tenernos a todos nosotros como sus hermanos. Por eso somos hijos de Dios, recibimos la vida divina de este niño Dios que ha nacido. Es precioso entonces lo que la Iglesia hoy nos pide, meditar este misterio. La luz divina vino al mundo que estaba en tiniebla. La tiniebla nuestra es la ignorancia de que estamos en pecado, de que nuestra vida no va por buen camino. Somos como un rebaño que avanza hacia el abismo. Vamos a caer en un precipicio y nos vamos a destruir todos, sí o sí. Esa es la tiniebla que vive el mundo, el pecado. Y entonces viene esta luz divina, que es el Hijo de Dios, y se hace hombre para mostrarnos el camino, para decirnos no. El camino de la comodidad, del egoísmo, del orgullo, de la fama, del prestigio, del dinero, del pasarlo bien, etc. No es el camino. El camino es tomar la cruz, seguir a Jesús día a día y aceptar nuestro calvario, nuestras dificultades y amar todos los contratiempos que la vida nos trae, no porque estemos locos, no porque nos guste el sufrimiento, sino porque amamos a Jesús. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si Él eligió el camino de la pobreza, por algo será. Quiere decir que también nosotros debemos desprendernos de muchas cosas para poder llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Si Jesús eligió el camino de la pureza, por algo será. Quiere decir que debemos limpiar mucho más nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras pasiones, para que en nosotros brille el amor de Jesucristo, la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo. Si Jesús eligió el camino de la obediencia, por algo será. Él está naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz por obediencia al Padre. Porque nosotros también debemos aprender a depender de Dios y no ser tan autosuficientes, autónomos, asegurados en nuestras cosas,
poniendo la confianza en nosotros mismos. Entonces, pobreza, obediencia, pureza de vida, que son promesas que hacen todos los religiosos, pero que es un llamado universal a la santidad para todos los bautizados, seguir el camino de Jesús. Porque, hermanos, no hay un tesoro más grande que podamos conseguir en este mundo, en esta vida que pasa tan rápido, que este tesoro divino, la vida de Dios, que nos dará vida eterna. Y quien muere con esa llama del Espíritu Santo vive para siempre, no muere de verdad. Por eso dice Jesús: el que cree en mí no morirá jamás, sino que tendrá vida eterna. Porque cuando uno se muere, simplemente el alma se separa del cuerpo, pero uno sigue existiendo. ¿Pero en qué condiciones? ¿Con la luz de Dios o con las tinieblas del mundo? Por eso, en esta Navidad, nosotros observamos este pesebre y queremos decirle al Señor: Jesús, me rindo ante ti, ante tu bondad, ante tu entrega, tu amor, tu sacrificio, tu inmenso amor por mí y por cada uno de los seres humanos. Y así como tú te entregaste de esa manera absoluta, por amor a mí, yo me entrego hoy a ti. Te entrego mi vida, Señor. Por las manos de María paso a ser un hijo de ella y un servidor tuyo, un discípulo tuyo. Ojalá que demos ese paso hoy día para que esta luz tan grande que está brillando en este día no pase de largo, sino que nuestro corazón la acepte. Que las tinieblas que tenemos adentro, las dudas, las desconfianzas, los prejuicios, se disipen y dejemos entrar esta luz divina que es la vida de Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Lo pedimos por medio de María, que humildemente acogió esta vida en su seno y en su corazón, en su alma, diciendo: he aquí la esclava del Señor. Y por eso ella es la Inmaculada Concepción y el medio para que también nosotros nos encontremos con Jesús. Por medio de la Madre, entonces, nos encontraremos con Jesús. María es el camino más corto, más perfecto, más seguro para llegar a Cristo, porque es el camino que Jesús eligió para llegar a nosotros. Y a su vez, Jesús es el único camino para llegar al Padre, a este principio de todas las cosas, que es Dios mismo, ¿no? En el principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y la palabra vino al mundo para que todos participemos de este misterio de la divinidad y de la familia de Dios. Así sea. Amén. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.